Al estudiantado, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al Instituto Frontera, la materia Estructura Socioeconómica de México, con el tema de hoy, sectores económicos no controlados. Es decir, hay economías que el gobierno no puede manejar, no puede fiscalizar, no puede filtrar. Por lo tanto, se conocen como informales o no precisamente ilegales. Creo que debe de quedar esto muy claro, aunque la ley no organice, no legisle, no determine cómo se deben de manejar las empresas, por ejemplo, el ambulantaje no significa que sea ilegal porque están trabajando de manera legal. Es decir, no son delincuentes, pero no está estructurado esa figura fiscal. Entonces, hay muchas variables en esto, pero no quiero que confundan que una persona que vende a la intemperie tacos, burros, etcétera, está haciéndolo de manera ilegal. A lo mejor la persona de reglamentos te va a decir, oye, pero lo que usted está haciendo no es legal. No, claro que es legal. O sea, no estoy robando, pues. Entonces no confundan la legalidad con la organización o la legislación de una ley sobre un trabajo. Bueno, primero, todo lo que el gobierno no puede controlar las economías subterráneas, como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de estupefacientes, no puede controlar el tráfico de dinero. Entonces, estas sí son de manera ilegal y generalmente traen un daño social. Entonces, es muy interesante entender qué es una economía subterránea, que hay mucho dinero moviéndose, pero el gobierno no la puede controlar. ¿Cómo el gobierno controla el dinero? Pues a través de la fiscalización. Y la fiscalización que tiene el gobierno es a través de las empresas financieras, como los bancos, las casas de bolsa, los bienes y raíces, o sea, todo lo que pagas con tu tarjeta, con tu plástico, también es algo que se puede filtrar. Cuando compras una propiedad lo pueden saber, pero en general, si tú manejas todo efectivo y compras a nombres de otras personas, prestanombres, por eso se descubre lavado de dinero por las economías subterráneas. Otra cosa, el perfil laboral en este momento ya te quieren con preparatoria, pero hay un problema aquí, que tú puedes tener preparatoria, es decir, sería el mínimo nivel académico que se te pide en un trabajo. Esto es legal en México. Se supone que todos los mexicanos mínimo debemos de tener preparatoria. Sin embargo, todavía tenemos gente, el 15% más o menos, que no lee ni escribe. Y ese 15%, el 90% son mujeres. Y el 70% son indígenas. Entonces todavía estamos muy atrasados en el perfil laboral. Esa es una. Segunda, hay mucha violación sobre los derechos laborales en las empresas y todavía no se ha logrado concientizar la población y a los empresarios para que haya un cumplimiento a las leyes y a las reglas de los derechos laborales. Voy a platicar en otra charla, aunque lo platiqué también en la clase en vivo. Bueno, el otro problema que tenemos es el ambulantaje, que no solamente crea un conflicto de la falta de proporción fiscal, es decir, una persona que vende tacos no paga el impuesto del ISR, no paga el IVA. Sí puede pagar a lo mejor un derecho de piso, sí puede pagar a lo mejor un derecho de espacio al municipio, pero no hace una aportación fiscal como tal. Por lo tanto, no aporta al desarrollo de la infraestructura de un país, es decir, no le paga a los maestros, aunque mande a sus hijos a la escuela, no paga el pavimento, aunque lo use. Es decir, el ambulantaje tiene sus desventajas porque no hay un cumplimiento con los requisitos fiscales para aportar al país. Y la economía doméstica es muy parecida, pero esta es como aquella señora, aquel joven que tiene una máquina de coser y a manera de maquila está cosiendo, tejiendo, lo que sea en su casa. Es decir, la gente que trabaja desde su casa. Ahorita con la pandemia hay muchas compañías que están trabajando desde casa. Eso no significa que sean economía doméstica, porque ellos tienen una estructura laboral, es decir, cumplen con todos los requisitos laborales que la ley marca respecto a un trabajador. Pero sí hay una economía que no paga impuestos, que no tiene seguridad social, que no tiene Infonavit, que no tiene Afore, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si ustedes un día van a trabajar, tengan un perfil claro de su trabajo, que sepan cuánto deben de ganar, qué horas deben de trabajar, qué tipo de derecho tienen, qué tipo de prestaciones deben de tener, prima vacacional, prima dominical, fondo de ahorro si es que
se puede o bolsa de ahorro dependiendo de la empresa. Bueno, esto no está estipulado por la ley, pero los que sí están es los que les mencioné antes y también el aguinaldo y las utilidades. Todas estas prestaciones son obligación ante la Ley Federal del Trabajo. Entonces les recomiendo que si usted entra un día en el sector económico, si usted se hace empresario o trabajador, sepa sus derechos y también sepa sus responsabilidades. Les agradezco su atención, estamos en contacto a través de la plataforma. Hasta luego.